Muy buenos días, Panamá. Hoy es lunes 18 de abril. Usted nos ve por Next Canal 21, nos escucha por KW Continente. Una semana en el que empezamos, bueno, en materia política hoy, el PRD inicia las inscripciones para aquellos que vayan a aspirar a un puesto en el CEN del partido. Un día también en el que estamos en la víspera de esa llegada del secretario de Estado de los Estados Unidos, Antony Blinken, a Panamá. Temas, migración principalmente. Habrá una reunión de 20 cancilleres del área pues, que tendrán este encuentro durante 2 días con el secretario de Estado norteamericano. Un día también en el que Mariupol resiste, a pesar de lo que se está diciendo, pues ya casi a cumplir 2 meses de la invasión rusa a Ucrania, esta ciudad resiste y parece que es donde se está concentrando estas fuerzas rusas hacia el este de este país. Un día también en el que el Congreso mexicano rechaza la propuesta de reforma eléctrica propuesta por el presidente Andrés Manuel López Obrador. Y de parte de todo el equipo de Next Noticias y de KW Continente, donde fue su casa por muchos años, unirnos a las muestras de afecto, de cariño, de uno de los grandes radiodifusores y uno de los grandes transformadores de la radio panameña, don Andrés Vega Cedeño Domplín, falleció anoche. Así que pues, a Andy, a toda su familia, pues, y sobre todo a sus miles de oyentes, aquellos que lo escucharon pues, desde aquel cañonero de Domplín de los años 70, más de 50 años de radiodifusión que se le fue reconocido el año pasado en los premios del Fórum de Periodistas. Pues a todos a ellos nuestro sentido pésame y sobre todo pues la falta que nos hará aquel risa alegre, aquel programa pues, divertido que hacía en las diferentes radioemisoras en las que estuvo. Andrés Vega Cedeño, que descanse en paz. Don José. Buenos días, Fernando. Buenos días. Buenos días a toda nuestra audiencia que nos sigue en KW Continente Radio y en Canal 21 Next TV. Arranca una semana crucial para Panamá y el mundo. Ahora, en nuestra intervención usted verá por qué le estamos diciendo que es crucial. Pero lo primero, debo unirme a las condolencias y a nuestro aprecio eterno a ese gran amigo Andrés Vega Domplín, Andrés Vega Cedeño Domplín. Un hombre que en sus positivos y negativos que todos tenemos, hizo una impronta en la radio fue muy fuerte. Muy fuerte. Yo recuerdo en La Exitosa, en la bebé de él, aquí en KW Continente, estuvo siempre esa voz. Él era como una especie de defensor del pueblo, así. Sí, tú siempre dijiste, yo creo que esa es la persona idónea para ser el hombre que debía ser defensor del pueblo ad infinitum, porque él siempre estaba con las causas de la gente y la gente lo buscaba. Y Andrés se nos va. Miren qué día, domingo de Pascua. Bueno, mucha gente me pide las decenas, recuerden que la extraordinaria juega hoy, la del 8135, son las decenas sugeridas por KW Continente y por don Monchi Díaz. Mi saludo eterno. Así es. A este gran hombre, gran amigo. Bueno, se encontrará con todo su equipo, con Ronnie Sierra, con el profesor Pepe Zamora, con tantos otros que fueron parte de ese equipo tan jocoso y tan divertido y que tanto ayudaron a la gente. A mí me tocó vivir, junto con él, su gloria, su gran problema con la bebé, en donde ahí se contaron quiénes éramos los amigos de Andrés. Así es. Un recuerdo eterno a él. También quisiera, mientras usted se está tomando su café, hay un fuerte tráfico que viene todavía del interior, así que tome las cosas con calma. Y viene un aguacero bueno también. Y está lloviendo, hay anuncios. Bueno, el domingo de Pascua llovió duro. Tómelo con calma. Mientras le voy a dar algunas noticias que usted no va a ver en los medios, pero que son noticias importantes para la República de Panamá. Fernando, se publicó el índice de riesgo país por JP Morgan. No es cualquiera el que lo hace. Una de las más especializadas banco y cadena de banco y análisis de riesgo del mundo. En América Latina, fíjese los 3 países que encabezan el menor riesgo, al menor número de puntos, usted está de primero, porque el riesgo va aumentando en términos... Eso es, para que entiendan, es una tasa adicional que se une al tipo de interés a la cual tú pides el préstamo.
¿Cuál es la importancia de esta tasa? Porque ella mide, si yo pido la tasa libre por está en 2 y yo tengo 125, es 325. El sobreprecio, ese es el riesgo. Ese es el riesgo, es correcto. Son puntos porcentuales. Ahí está. Hombre que estudió ciencias políticas y económicas. Bien. En América Latina, estos son los 3 primeros países. Uruguay con 125 puntos, Chile con 157, la República de Panamá en tercer lugar con 175. O sea, miren los 1.75, no crean que eso es. Sí, 1.75. Es decir, ellos, si Panamá pide un préstamo, solo le Los meten BBA, BB. O sea, es 1.25 sobre el préstamo. Si yo pido y el global es 3 y pico. Es decir, el índice mundial, agarramos un promedio de todos los países del mundo. Estamos en los más bajos. Y eso es importante, ¿para qué? Para la atracción de inversiones. Porque el riesgo país es un elemento importante en los análisis que se hacen para prestar la plata a cualquier país, incluyéndolo individualmente. Usted va al banco y usted está endeudado, no le prestan nada. O tiene que poner muchos colaterales. Pero o tienes que ir a agiotistas y a financieras que tienen unas tasas mayores. Y le doy los casos extremos. Miren dónde estamos nosotros. Panamá, la República de Panamá. Ahí. En la punta. Una buena noticia. Argentina, No, el riesgo país es 1.700. El primero es El Salvador, antes que Argentina. No, El Salvador es el segundo hoy. No. 1.771 tiene. Está El Salvador y ahora lo Argentina está en 1.729 y El Salvador está en 1.771. ¿Están ahí? Están ahí. Pero el que está atrás es Venezuela. Sí, bueno, Venezuela yo creo que ahí lo cuentan. El último. O sea, que nadie va a invertir allá. Entonces, esto es importante porque esta es una noticia que nos sirve a nosotros para entender que el valor del financiamiento por invertir en Panamá, el costo es más bajo, el costo suyo personal para el sector privado nacional y el sector individual es más bajo. Y eso es importante, es una noticia que para mí es de primera plana. Pero únale a eso que dentro de un mes, allá por el 17 y 18 de mayo de este año, el Bloomberg International estará celebrando en Panamá un evento que se llama el Bloomberg New Economy Getaway, pero eso es más o menos como una perspectiva, la economía en perspectiva, qué es lo que viene de negocios en Panamá. Primera vez en América Latina que se hace. Y eso es importante porque una de las cadenas más importantes. Entonces, mira, cuando usted mira Bloomberg, usted está viendo información y además lo ponen en español también para que usted sepa. Bueno, estos eventos, uno detrás del otro, y la presencia en Panamá, mañana estará llegando a Panamá el secretario de Estado de los Estados Unidos al mando de una gestión que copreside, vamos a llamarla así, pues, con el ministro de Home Security de los Estados Unidos, Mayorga, se llama Alejandro Mayorga, y Anthony Blinken estarán aquí en Panamá junto con una delegación norteamericana a una reunión de cancilleres en lo que el tema de migración será el tema de China. Y no hay la menor duda que la guerra de Ucrania será parte de ese debate que vamos a tener por 2 días. Entiendo que la delegación norteamericana y el secretario de Estado Blinken tiene planeado visitar el canal de Panamá. Vaya usted y entienda los mensajes. Primero la jefa del Comando Sur y ahora el secretario de Estado. Y creo que es importante para nosotros esta reunión que se va a celebrar mañana. Están en las primeras planas de los periódicos. Creo sin duda alguna, no hay que ser gran adivino, ni estar presente, ni tener contra. No, la información global hoy, el 80% se concentra en las acciones de la invasión de Rusia a Ucrania y la respuesta de Ucrania a Rusia y la respuesta del mundo en apoyo a... Si usted tiene duda en esto, mire cómo se desprende de esto las siguientes informaciones que le voy a dar rápidamente para ir entonces a analizarle algunas cosas que están pasando que son de importancia y que debe estar en su archivo mental. La guerra de Ucrania ha producido una guerra religiosa entre las fracciones del patriarca Cirilo de Rusia, que está a favor de la invasión de Ucrania porque hay que rescatar, según él, la pureza de Rusia,
de las impías actuaciones de Occidente. Y esto ha provocado el rechazo de la Iglesia ortodoxa ucraniana, a la que el señor Vladimir Putin decía que había que rescatar porque Ucrania es lo más puro, dijo él en una ocasión, del pensamiento ortodoxo. ¿Cuál es ese pensamiento al que se refiere el señor Vladimir Putin? Un pensamiento racista, homofóbico, misógeno, y que nos llama a nosotros los pecadores, y él no considera que los asesinatos que se están dando en Ucrania es pecado. Eso es redención. Fíjese usted la tergiversación del mensaje. Bueno, la iglesia ortodoxa comienza a sufrir el cisma de lo que está ocurriendo. Y fíjese esto, el señor Vladimir Putin, a través de su secretario del Tesoro, le envía una carta al secretario de Finanzas, nada más y nada menos que del gobierno del presidente Bolsonaro, por allá para finales de marzo, en la que le pide que Brasil interceda en la reunión del G20 y del Fondo Monetario para que Rusia no sea expulsado. Todavía no conocemos la respuesta de Brasil, pero esos son los temas que se van a discutir aquí, mi querido amigo. Bueno, es uno de los, la verdad es que la respuesta de América Latina contra Rusia ha sido bastante fría, fuera de Colombia tal vez. Los demás países, pues, resoluciones y poco más. Bueno, nosotros Creo que hemos lo de votado Brasil, en Naciones Unidas, ¿qué importa? Bueno, fuera de esa, ha sido muy poca. Es decir, Sí. incluso se preguntan si Occidente se ha quedado solo en las sanciones contra Rusia. Y Brasil, por ejemplo, ha dicho, yo dependo mucho de los fertilizantes que manda Rusia, por eso estoy dando un paso atrás en todo lo que tenga que ver Y con si esta Rusia no guerra. puede mandar nada allá, Bueno. que es la importancia ahora. Pero además de eso, fíjese esto que le estoy contando, el ministro, no conocemos la carta de, si es que se ha enviado Sí, es que se ha enviado. de Brasil a la respuesta esta. Pero también Rusia le hizo llegar a los Estados Unidos una carta sin firma en materia diplomática. Esto es una nota que tiene valor diplomático sin duda alguna y político, en la que le advierte a los Estados Unidos en esa carta que no está firmada, pero que fue entregada diplomáticamente, y le advierte a los Estados Unidos el peligro que los Estados Unidos sigan entregándole armas a Ucrania. Bueno, el señor Putin deberá saber que el Senado de los Estados Unidos en forma mayoritaria, unánime, está a favor de eso. Entonces, Rusia está amenazando con movilizaciones de su fuerza nuclear a países como Dinamarca y Suecia. ¿Ve? Está amenazando a los Estados Unidos con consecuencias impredecibles. O sea, nadie puede mover armas nada más que yo. Y hay que ver A un país. el estado de esas armas nucleares también. Sí. Pero lo que quiero es que usted vaya viendo todo esto, porque todo esto está, y si quiero que observen unas vistas que se están pasando en las televisiones internacionales sobre las largas filas de más de 70 kilómetros de los transportes rusos que están regresando porque se venció el plazo hoy a Rusia y a Bielorrusia, que han sido expulsados de Europa. Esto le va a plantear a Rusia, obviamente, un problema de suministro. Y obviamente, un problema de suministro para Europa. Cuando un mercado importante entra en turbulencia, afecta a los demás. Claro. Eso es lo que estamos viendo ahora mismo. Por otro lado, en la República Popular China, el brote en Shanghái pareciera estar cediendo un poco cuando el gobierno anuncia que probablemente, fíjese la palabra que uso, a partir de este miércoles tendrán una disminución del cierre total, que ha creado tanto desconfort y protestas en Shanghái de la gente que se ve atrapada, que no tiene comida y gritando de los balcones. Bueno, probablemente por la disminución de los positivos, que todavía se encuentran altos, probablemente la República Popular China comience a bajar, ¿no? Pero la presión sobre Shanghái y sobre Guangzhou y sobre Hong Kong sigue, y como consecuencia puertos importantes de ese país, la segunda economía del mundo, se encuentran cerrados y atascados el comercio, provocando más problemas de suministro en la cadena
entrega. Y el camarada Kim Jong-un sigue disparando cohetes como loco. Algunas veces la inteligencia surcoreana está diciendo que muchos de esos cohetes no son nada. Bluff. Son puro bluff. Algunos son ciertos. De que Corea del Norte tiene armas nucleares, sin duda alguna. Pero su capacidad realmente es limitada con respecto al poder hegemónico que está en otros lados. Entre Rusia, China, Inglaterra, Francia, Estados Unidos, la calidad de las armas. Bien, esto es para que usted tenga una idea panorámica de las cosas que nos están afectando en el mundo, de las cosas positivas de la República de Panamá, y ahí es donde nosotros debemos entender entonces el universo, las cosas que se están abriendo. En este mundo, la decisión del señor Putin de cerrarle la entrada a Rusia al señor Johnson, primer ministro de Inglaterra. Yo creo que lo que hace es subirlo. Fíjense que las fiestecitas esas del Downing no pasaron nada más que de eso, una multita. ¿Por qué? Porque el mundo internacional está más pendiente de lo que está haciendo Putin y las barbaridades que están ocurriendo en Ucrania, los crímenes que están ocurriendo en Ucrania. Y ha dejado al señor Johnson, que ha tomado una posición dura, y además que estuvo en Ucrania y visitó Kiev. De paseo por Kiev. Y eso obviamente molestó. Caminando por las calles de Kiev. Al señor y saludando. Bien. Pero observemos algunas cosas importantes. Ahora vuelvo un poquito sobre Ucrania para que usted vea algunas cosas que están ocurriendo. Eso es una guerra en desarrollo. Estamos en el día número 53, 54. 54. De la invasión, de los días que el señor Putin necesitaba para tomarse Kiev, y todavía no sabemos nada. Y lo que está es destruyendo, al estilo como hizo en Siria, y ha puesto el comandante allá. En Donbass va a haber una guerra a toda madre. Y el mundo occidental está mandando armas defensivas, lo que nos hace pensar que esta guerra va a tomar meses. Sus consecuencias también van a tomar meses, ahora se las cuento para nosotros. Pero veamos algunas cosas que van concatenadas a esta situación global. Las elecciones en Francia. Recuerda que en la segunda vuelta, que es el próximo domingo, este domingo. No, el de más arriba. No, 15, la semana el 29. pasada. No, el 24. Por eso que son 15 días. El domingo anterior esta es la primera semana, la siguiente semana es... Es el 24. El 24. Búscalo por ahí. Creo que es el 24. Este domingo, o el próximo, a unos días de las elecciones, Ipsos lanzó su encuesta para ver quién va ganando. Y la brecha entre el señor Macron y la señora Le Pen lleva al doble dígito a favor de Macron. De acuerdo a Ipsos... 24 de abril, sí, este domingo que viene. Este domingo. Este 24 está confirmado. Bien. Este domingo 24 son las elecciones y a 10 días de una semana de esas elecciones, Macron abre una brecha de 10 puntos. Es más que el error muestral, el doble. Pero es inferior a cómo él ganó, que él ganó casi como por 27 puntos en la campaña pasada. Pero el esquema es otro. ¿Por qué esta elección es tan importante? Porque Marine Le Pen representa en esencia el nacionalismo que hace unas semanas antes de este proceso electoral era ultrista en Le Pen, en ella. Y ella cambió su discurso de que Francia es europea, antes decía que había que salirse, y sus retratos con Putin fueron eliminados. Ella era fanática de Putin. Es por esto que hace esta elección de vital importancia, porque el presidente Macron juega un papel importante en la unidad de Europa. Y sería un golpe duro para Europa que Macron no sea reelegido. Esa es Hoy, todo parece indicar que los intelectuales, los empresarios, incluso sectores de la derecha, están llamando a votar contra Le Pen. Ese es un cierre. Esta victoria, si es que se da, del señor Macron, será una derrota para Putin. Acuérdense que en Hungría, el presidente de Hungría nacionalista ganó abiertamente. Y él cuenta, igual que en Serbia y en Bielorrusia, con esos tres países. Europa es un puño cerrado frente a la agresión rusa a Ucrania.
y sigue entrando armas defensivas. Bueno, se fue destruido el buque insignia, el Mokia, ¿se acuerdan? Ese buque insignia era el papacito de todos los barcos. Ahora dicen que no, que estaba viejo. Los rusos son especialistas en mentir y mentir. La mentira es parte de la accionar de los KGB que están dirigiendo Rusia. Bueno, este barco insignia se hundió. Los rusos dicen que no, es que explotó. Los ucranianos dicen, fueron nuestros misiles. Y el asedio sigue en la ciudad mártir, Mariupol, en la que Putin le dio hasta la mediodía, hasta la noche de ayer, hasta las 12, si no viene todo, viene la hecatombe, y están bombardeando ciudades. Pero también hubo otra elección importante en América Latina. Ayer el máster de las consultas y de los plebiscitos, y que además si lo pierde dice que lo ganó. Sí. ¿Te acuerdas que el plebiscito para la revocatoria de mandato que él mismo se hizo? La revocatoria de mandato sí, la hace la oposición constitucionalmente. Como yo mismo me voy a hacer yo un plebiscito. Bueno, él lo hizo, tuvo 17% y dice que él ganó 91%, que el pueblo le dio un mandato, pero tuvo menos votos, un tercio menos de los votos que sacó, la mitad, perdón. 91% de 17% que fue a votar. Entonces, ni los que votaron por él fueron a votar. Él presentó una reforma constitucional para cambiar la ley eléctrica, que era la única forma que tenía de hacerlo, y poner al Consejo Federal Eléctrico a decidir sobre situaciones, por ejemplo, de despacho, cosas que solamente se le ocurren a él. Ayer fue la elección iba a ser el Jueves Santos, y él la cambió para ayer domingo. Y ayer domingo, en lo que se considera, ¿usted vio esa votación, Fernando? ¿No tuvo la oportunidad de verla? No. Bueno, eso era un trifarol, esa era una pelea que había ahí, que hablaba la oposición, le gritaban. La votación al final se hizo. Habían 488 miembros del Senado presentes ahí, de la Cámara, ambos. Recuerde que Rusia es un gobierno federal. Y recuerde que la reforma constitucional tenía que ser aprobada allí para que después siguiera a ser aprobada por las gobernaciones y por los diferentes estamentos. O sea, había como votación. Pero ayer se dio la votación. El señor López Obrador sacó 275 votos y la oposición 223 votos. Él requería, por la mayoría que estaba presente, 3/4, 75%, que era 332, perdió. Y murió la reforma constitucional. Murió, ahí murió, se acabó. Ahora lo vamos a ver hoy, hablando que él salió victorioso. Mire lo que le estoy diciendo. Que él ganó porque los otros pertenecen al país. Comienza a hablar de las cosas que dice, repite. Lo cierto es que él nunca tuvo un consenso sobre esto. Y lo cierto es que la forma como estaba concebida originalmente la propuesta de él, los mexicanos iban a pagar más. Y México no solamente tiene un problema de generación, tiene un problema de sus líneas de transmisión y sus líneas de distribución. Porque la concentración de la población que usa el sistema eléctrico está en el centro del país y las líneas de transmisión están lejos y hay toda clase de fallos. Él fue derrotado, diga lo que diga, pero sin embargo va a salir con otro cuento. Hay unas cosas que usted debe tener en consideración en el plano internacional, ahora que están las delegaciones de Estados Unidos aquí y los de América Latina. El mundo está experimentando y seguirá en un proceso inflacionario. La inflación en Panamá hasta marzo es 3,5. Acumulada hasta ahí. Lo que nos hace prever que nuestra inflación seguirá subiendo y llegará a puntos bien complicados. El petróleo está sobre $100, está en 106. Por si acaso no se ha enterado. El cobre subió. Y fíjese lo que le voy a decir. Chile, con una regalía inferior a nuestra, pero con impuestos más altos que nosotros, apuesta a que el precio del cobre va hacia arriba. Porque la escasez del cobre va a producir un incremento del precio. El precio se mantiene en 4.71 por libra. Y el oro subió a 1.970 y algo. ¿Y por qué estas son cosas importantes? Porque mientras el cobre sube y sube la gasolina, nosotros vamos a estar aumentando ingresos por cobre y bajando la capacidad adquisitiva de la gente por el costo de la gasolina
y por el costo de los insumos agrícolas. Vaya usted los abonos, la urea, el nitrógeno, el fósforo, el potasio. Vaya usted los herbicidas. Y esto va a afectar mucho la producción de carne de pollo, porque el maíz también está subiendo de precio. Y nosotros no producimos suficiente maíz para nuestra... Afortunadamente hoy nosotros tenemos cerca del 60% de nuestros abonos aquí en Panamá. Debemos tener el 100%. Ojalá lleguemos a 75% los próximos meses. Tenemos que liberar eso. Tenemos que estar pendientes de lo que está ocurriendo. Bien, en este mundo de complejidades, el señor Putin sigue amenazando con una ofensiva global que está en desarrollo en Donbass, en la región de Donbass. La guerra se va a prolongar. Ucrania tiene más armas defensivas de alto nivel de calidad técnica. Y hoy el mundo está estudiando lo que está ocurriendo en Ucrania. Es como un laboratorio. Las armas defensivas son más eficientes en la guerra convencional que está llevando Putin que los propios tanques malos que tiene él. Y él no ha podido ganar la guerra. A este momento, la resistencia ucraniana ha sido exitosa al detenerlo. Pero ¿hasta cuándo se va a prolongar el conflicto? Lo que significa más muerte, más destrucción, más asesinatos. Y el señor Putin no quiere que nadie trascienda, porque él considera que Ucrania es su territorio. Eso es parte de lo que se va a debatir aquí. Esta martes y miércoles estamos pendientes. Nosotros le daremos cobertura e información y análisis, que es lo que usted necesita. A la vuelta vamos a hablar sobre COVID Panamá, cómo estamos. La situación política del país. Arranca hoy el proceso electoral en el Partido Revolucionario Democrático, pero también la controversia que ha generado las palabras del señor Rubén Darío Paredes. Hombre. Que a veces el silencio es más importante que las cosas que tú puedes decir, interpretando la historia como tú la ves y no como ocurrió. Así es. A la vuelta vamos a hablar de esas cosas y más.